Amén. Bueno, Dios les bendiga. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 51. Seguimos con la serie Ten piedad de mí, en el Salmo 51, versículo 12. Dice la palabra de Dios: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de ti, como siempre, Señor, que puedas, Señor, abrir nuestro entendimiento. Necesitamos de tu sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Fíjese que, para empezar, en una de las versiones, cuando dice vuélveme el gozo de tu salvación, en una de las versiones, fíjese que dice devuélveme a mi Salvador, o devuélveme o restitúyeme al Salvador. Y me llamaba la atención porque en esta traducción, que es la 60, la que se ocupa normalmente, habla del gozo de tu salvación. Pero fíjese que me llamaba la atención y esto de lo que estaba desarrollando después me puse a meditar. Probablemente, tal vez era en este sentido. Pongámoslo así. Cuando un hijo se equivoca y el padre con el hijo han tenido amistad, y por lo que el padre, y por lo que el hijo perdió la confianza en el padre, perdió la amistad. Entonces, yo lo miraba tal vez de esta manera, en el hecho de que tal vez David estaba como diciendo, así como en esa relación, ¿verdad? Cuando el hijo ha perdido la amistad del padre, que sigue siendo el padre, no puede cambiar eso, pero el amigo, la amistad que hubo se perdió, se rompió, por lo que falló el hijo. Entonces, tal vez el sentido de David era devuélveme al Salvador, porque uno dice devuélveme el gozo de tu salvación. Sí, pero ¿por qué tenemos salvación nosotros? Porque tenemos al Salvador. Lo importante es el Salvador, porque sin tener a Dios como Salvador no tenemos salvación. Si alguien no tiene padre, no tiene protección. Si alguien no tiene, si un hijo o alguien pequeño no tiene padre, no tiene provisión, etcétera. No sé si me doy a entender con ese punto, tal vez de eso era. Ahora, David le pide a Dios que restituya al Salvador. Le está pidiendo, restitúyeme el Salvador. Ahora, ¿qué quiere decir David con esto? Bueno, aquí lo que quiere David es volver a Dios. Ese era el deseo de David. ¿Por qué? Al volver a Dios, él estaba buscando recuperar lo que había perdido. Para el creyente, ahora, ¿por qué volver a Dios? Y aquí lo voy a explicar un poquito más. Para nosotros como creyente es muy importante cuando traemos una ofrenda delante de Dios. Amén. Cuando traemos una ofrenda de nuestro corazón, cuando yo me voy a presentar con Él y voy a traer mi cuerpo, voy a levantar mis manos, voy a alzar mi voz o voy a decirle a Él. ¿Por qué? Porque todos podemos traer una ofrenda física. Todos podemos. De una u otra manera, como sea, todos podemos traer una ofrenda física. Pero cuando nuestra vida, el propósito de estar en el camino del Señor es que nuestra vida se vuelva una ofrenda de olor grato y fragante. Amén. Entonces, ese es nuestro deseo, que cuando nos presentemos delante de Dios, seamos una ofrenda de olor grato y fragante. Entonces, David estaba solicitando en esto, vuélveme el gozo de tu salvación, es que él pudiera regresar como una ofrenda de olor grato y fragante a Dios. Y lo hemos visto en algunas cosas, pero este punto no. Entonces, ¿qué quería David? Que cuando David se presentara otra vez delante de Dios, pudiera restituir aquello que había perdido.
aquel sentimiento de poder presentarse libre ante Dios. Y él como una ofrenda. Porque económicamente o materialmente David podía darle lo que se pidiera. Pero no era eso lo que buscaba David. No era eso, no era de traer algo material, no, era que él volviera a ser una ofrenda de olor grato y fragante. Ahora, quiero hacer unir esto, enlazar esto con algo. Cuando el hijo pródigo dice, iré y dice, me levantaré e iré ¿a dónde? A mi padre. Amén. Él dijo, iré a mi padre. Él en ningún momento estaba pensando en que quería regresar a los lujos, a la casa, a la comodidad, a los vestidos, a las fiestas. No, ¿por qué? Porque vemos no la condición, sino que la solución que él dice, bueno, iré y le diré, Padre pecado, hazme como uno de tus jornaleros. Ahora, ¿qué es lo que anhelaba el hijo pródigo? Estar cerca de su padre. Iré, restitúyeme a mi padre. ¿Qué quería David ahora? Que fuera restituido lo que él había perdido. ¿Y qué había perdido? El gozo. Porque cuando uno entra delante de la presencia de Dios como una ofrenda de olor grato y fragante, y hoy esta noche lo voy a repetir mucho, así que para que usted no vaya a pensar que es un mareo, sino el hecho de la importancia de poder presentarnos a Dios como una ofrenda grata. En el hecho de que si yo voy, uno bien sabe cómo está, uno sabe lo que ha hecho, lo que ha dicho, lo que ha pensado. Y ante Dios nosotros no podemos comportarnos de otra manera. Entonces, cuando nosotros queremos entrar a la presencia de Dios y sabemos que hemos hecho algo malo o algo indebido, nos cuesta. No es fácil. No es fácil levantar nuestras manos cuando venimos tal vez del trabajo o venimos de la casa o algo nos pasó y algo nos enojó y explotamos porque no tuvimos el cuidado. Está bien, está bien. No pudimos manejar la situación, está bien. Y nos sentimos mal y uno quisiera entrar en la adoración y muchas veces ese servicio o ese momento nos cuesta. Entonces, tenemos que buscar, tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder ser esa ofrenda. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a entrar a la presencia de Dios. Y muchas veces eso nos ha quitado una ocasión, un momento especial con el Señor. Algo sucedió, algo. Y lo que muchas veces nosotros no nos hemos percatado es que anteriormente Satanás, probablemente, porque muchas veces le queremos echar la culpa al diablo de todo, y no es así. Pero probablemente Satanás tuvo que ver en algo y nosotros no pudimos tener el control. Y cuando llega el momento de presentarnos delante de Dios, no podemos, porque estamos enojados, porque estamos ofendidos, porque estamos preocupados, porque estamos tristes y perdemos eso. Ahora, ¿qué estaba buscando David? Que restituyera en él ese sentimiento de ya no sentirse apestoso, que ya él ya no emanara el olor del pecado, sino que ahora él que se pudiera presentar delante de Dios y él fuera una ofrenda agradable. Eso estaba buscando. Ahora, ¿por qué? Y vuelvo otra vez y ocupo. ¿Cómo llegó el hijo pródigo a la casa? Tuvo que haber llegado apestoso. ¿Y qué fue lo primero que hizo el padre? Vayan a bañarlo. Quítenle ese. ¿Por qué? Porque adentro de la casa tiene que estar limpio. Tiene que estar lo más aseado posible. Quítenle todo el olor a cerdo. No sé cuántas veces y no sé cuánto perfume, cuánto aceite le tuvieron que haber derramado al hijo, ¿verdad? En el agua le pusieron un montón de cosas, lo restregaron. Había que quitarle ¿qué? La inmundicia. ¿Por qué? Porque dentro de la casa no podía estar en esa condición. Entonces, ahora David, eso es lo que busca. Volver a ser
una ofrenda agradable a Dios. Dice, restitúyanme a mi Salvador. Porque amar la salvación, si usted ama su salvación, usted tiene que amar a Dios, el que lo salva. No hay otra. Entonces, vamos a tener un momento en el cual entendemos que es necesario regresar a ese punto. Mire, qué importante es, con lo que terminamos el jueves pasado, examinar nuestra vida, que va a ser lo único que nos va a indicar a dónde estamos. Nos va a indicar si nos estamos alejando de Dios, nos estamos estancando o vamos sobre la marcha. Amén. Entonces, es imprescindible siempre volver a Dios como una ofrenda. ¿Por qué? Porque muchas veces es bien fácil hacer a un lado el momento de ser una ofrenda para Dios. Y ya lo dije hace un momento, cualquier circunstancia que nos estorbe. Entonces, ahora, ¿qué es esto cuando dice David, vuélveme el gozo? Fíjense que el significado básico del verbo era volver al punto de partida. ¿Amén? El significado básico es, ponme de nuevo a cero, al punto de partida. Y entonces, en algunas ocasiones, no queda de otra que volver al punto de partida, o algunos, no todos, tienen, si podemos hablar entre comillas, la suerte de volver al punto en que nos desviamos, o al punto donde nos desviamos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo empezar de cero que empezar o volver donde yo me desvié. No sé si me voy a entender, queda eso claro. Ok, entonces, primero, cuando es el punto de partida, cuando nosotros estamos empezando algo, cuando empezamos el evangelio, cuando empezamos a entender qué era el evangelio en nuestra vida, porque pudimos haber pasado muchos años sin comprender qué era la importancia del evangelio en nuestra vida. Pero cuando uno empieza a entender cuál es el evangelio y qué demanda de eso, esto trae muchos esfuerzos. ¿Por qué? Porque empezamos a cambiar nuestro vocabulario, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Empezamos a ver muchas cosas, empezamos a hacer muchas cosas, ¿sí? Para poder llegar a este punto de partida. Ahora, lo voy a poner de este ejemplo para que ustedes me puedan entender. Un atleta, para estar listo el día de la carrera, un atleta para que lo pongan ahí y él esté listo para oír el y salir corriendo, el disparo y salir, no fue porque lo vieron a alguien que decía, ve, ahí está, ¿verdad? Fulano, venga, lo vamos a poner a correr. No es así, sino que esta persona se tuvo que haber restringido de muchas cosas. Tuvo que haber hecho sacrificios, dedicó tiempo en su entrenamiento. ¿Sacrificios como cuál? Bueno, probablemente si a muchos no nos gusta, sacrificios con la comida, alimentarnos a la hora, alimentarnos correctamente y cumplir una ronda de ejercicios. Entonces, esta persona, este atleta, cambia su estilo de vida. ¿Para qué? Para el día de la carrera. Porque para él el día más importante es la carrera. Y muchas veces, ¿cuánto tiempo puede durar una carrera? Hay carreras que duran 1, 2, 5 minutos, como hay carreras que duran hasta 7, 8 horas. No importa. Pero pongámoslo en este punto. Qué increíble es prepararse durante 4 años. 4 años para una carrera que dura 5 minutos. Estamos hablando de las Olimpiadas. Un ejemplo. El atleta se prepara 4 años y darle un estilo de vida. Su estilo de vida cambia. Su alimentación, sus sacrificios, etcétera. Un montón de factores para una carrera que dura 5 minutos. Imagínense hacer un esfuerzo económicamente y físico y emocionalmente grande para una carrera de 5 minutos. Ahora, ¿qué pensaría usted si ve a este atleta que a media carrera decide salirse? No diríamos que este hombre está loco.
Si ha pasado 4 años de su vida esforzándose, ha pasado 4 años entrenando. ¿Y cómo es posible que a media carrera decidió parar? ¿Cómo es posible que a media carrera decidió salirse de la carrera? ¿No creen que sería una locura? Una insensatez. Y todo el que está viendo, y en este caso porque se va a competir por un país, el que ve el del país se queda decepcionado y dice, ¿y a este tipo qué le está pasando? ¿Por qué está tan loco? ¿Por qué a la mitad de la carrera, después de todo el esfuerzo que ha dejado, se sale? ¿Cómo es posible? No sería comprensible por un momento pensar, David, ibas en la carrera, ibas en el camino y te saliste. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos hecho un gran esfuerzo? Porque sí, digamos, se lo digo por mí, no sé si por usted, pero yo quiero ser honesto. Uno, para poder servir o para poder empezar a servir, tiene que cambiar su vida. Uno no puede llegar así de la noche a la mañana, ¿verdad?, a la iglesia y decirle al pastor, mire, hermano pastor, vengo aquí a servir. Y usted ya se convirtió. No se ha convertido. No, pero me dijeron que aquí dicen que servir es bendición. Yo quiero saber qué es eso. Bueno, entonces mire, usted tiene que primero aceptar al Señor y ahorita vamos a ver cómo va su vida. ¿Y cómo así, hermano? Sí, usted tiene que cambiar. Usted tiene que hacer muchas cosas. Usted tiene que hacer muchos cambios en ella, etcétera. Y entonces viene esta persona, venimos nosotros y empezamos a cambiar, empezamos a congregarnos, empezamos a llegar, empezamos a aprender de la palabra. Y llega un momento en el que nos evalúan y dicen, bueno, está listo para servir. Y empezamos nuestro servicio. Y entonces, ¿cómo es posible que a media carrera, a medio cuando ya empezamos a servir, un día decidamos salirnos? Sería una locura. Espiritualmente, sería una locura. Entonces, es terrible pensar que un atleta a media carrera la abandone. Después de tanto esfuerzo, no le interese finalizar dicha carrera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos segundos en que empezó a correr? Porque cuando empezó a correr tenía el deseo de ganar. ¿Cuál era la meta de él? ¿Cuál era el propósito, el fin de él? Llegar a la meta. No solo llegar, ganar. Por eso se preparó. Entonces él decía, bueno, voy a ir. Entonces, pensar por un momento, ¿qué hace que un atleta a medio camino deje la carrera? Ahora pregúntese usted, me pregunto yo también. ¿Corremos el riesgo de que a media carrera no salgamos? Sí, corremos el riesgo cuando nosotros no administramos bien nuestras vidas. Corremos el riesgo de que un día, a media carrera, no salgamos. Y entonces David estaba diciendo, devuélveme al punto de partida. Devuélveme desde el inicio, Señor. No me importa. No me importa volver a comenzar. Él sabía, pero ¿quién llega a esa conclusión? Nosotros cuando hemos entendido que nos equivocamos. Nosotros cuando hemos entendido que a media carrera no salimos. Dejamos todo. Nos importó poco todo lo que Dios había hecho por nosotros. Oiga, si el atleta, yo ponía esto, si el atleta está inscrito en la carrera, es porque tiene lo mínimo para correrla. Por lo menos la condición. Es porque está apto como para decir que va a aguantar llegar a la meta. Si no, mejor no se inscribe uno, ¿verdad? No va a ser la burla, no va a ser otra cosa. Yo hace poco lo decía. Ahorita que el año pasado que fueron, sí, el año pasado fueron las Olimpiadas, ¿verdad? Sí, el año pasado fueron. Entonces, el año pasado en las Olimpiadas hubo uno. Estaban en una competencia de natación y yo creo que eran 400 metros. Es que desde lejos se notaba que algo andaba raro. No sé si ustedes han visto la condición de todos los que son nadadores, todos son secos, todos son delgados. Este nadador tenía panza. Y yo estaba, de verdad, le digo porque yo vi ese pedazo.
¿Y ese tipo qué está haciendo ahí? Y empezó la natación. Y él ya se imagina, ¿verdad? Todos son delgados y todos rápidos. Cuando ellos llegaron, todos los demás llegaron la primera vez al tope de la piscina, él iba como a la mitad de la piscina. Terminó la carrera, todos llegaron y él todavía lo estuvieron esperando. Se tardó como 1.5 minutos en terminar la carrera. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque aquel que va a ir a competir en una carrera, por lo menos tiene que tener los mínimos requerimientos. ¿Para qué? Para llegar a la meta. Significa que nosotros como cristianos no nos escapamos. ¿De qué? De que si somos cristianos, si estamos en la carrera de Dios, es porque tenemos, aunque sea, los mínimos requerimientos para llegar a la meta. No es que yo no estoy en capacidad de llegar, no es que yo no voy a alcanzar a llegar, no. Usted y yo tenemos lo necesario para llegar a la meta. ¿Y qué es? El Espíritu Santo. Suficiente. ¿Qué más queremos? Ahora, yo ponía aquí otras cosas. Si este atleta está inscrito, si este va a competir es porque superó a mucho, porque se convirtió en la persona idónea. ¿Sí? ¿Por qué razón también? Porque un atleta que no mantiene un ritmo constante empieza a retrasarse. ¿Y las competencias con qué se miden? Con tiempo. Y ahí vemos, es visible, ¿verdad? Cuando aquel atleta, en la rama que sea y que tenga que vemos que empieza a retrasarse y viene a retrasarse. Todos van adelantando. ¿Sí? Ahora, no digamos en detenerse, peor aún salirse de la carrera. Ahora, como humanos, al ver algo así, probablemente después de todo lo que se ha invertido, muy pocas veces nosotros daríamos segundas oportunidades. ¿Quién de nosotros le daría una segunda oportunidad a un atleta que deliberadamente se salió de la carrera? ¿Quién de nosotros volvería a confiar en él? ¿Quién de nosotros volvería a poner todo el recurso necesario para mantenerlo, para que él practique 4 años más? Y cuando esté en medio de la carrera le vuelva a dar pánico. Yo creo que ninguno de nosotros. Yo no confiaría en alguien, yo no invertiría en alguien. Yo digo, ya falló una vez. Imagínense, hemos pasado 4 años dándole, aguantando y todo lo demás para que a media carrera se salga. Entonces, David estaba consciente de que dejó la carrera. David estaba consciente que tiró todo. ¿Cómo está entonces nuestra carrera? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo vamos en la carrera? ¿Vamos avanzando? Porque qué difícil es que hay momentos de nuestra vida, no sé si a usted le ha pasado, pero verdad que es bien fácil pensar por un momento, ¿y si dejo todo? Y Señor, por esto te sirvo. Y esas dificultades van a ser siempre. Y me vas a mantener así. Y estos van a ser los problemas. ¿Cómo estamos en nuestra carrera? ¿Cómo estamos? ¿Estamos pensando en terminarla? ¿O estamos pensando en que estamos cansados? ¿O estamos pensando en que deberíamos de detenernos? Entonces, devuélveme a la partida. Le estaba diciendo David, si es necesario, Señor, volver a empezar desde abajo, no me importa. Pero ¿cuándo llegó a la conclusión David? Cuando ya lo había perdido todo. ¿Qué estaba diciendo? Señor, arruiné mi vida como una ofrenda para ti. Si me toca empezar de cero, si me toca empezar a hacer esto, lo mínimo para poder llegar, no me importa, quiero. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno deja algo, es como, le voy a poner un ejemplo, es como que alguien venga y deje su trabajo y se vaya 3 meses, ¿verdad? Y regrese a los 3 meses y te diga, Oscar, mira, vengo por mi trabajo otra vez. Y tú le digas, ya contratamos a alguien más. No, pues quítalo. Ese es mi trabajo. Y tú le puedes decir, era tu trabajo. Tú renunciaste. Tú lo dejaste.
Sí, pero es que en ese momento tenía problemas. Sí, pero tú tomaste la decisión. No, pero yo vengo aquí otra vez. Muchas veces nosotros en el Señor queremos hacer lo mismo. Muchas veces nosotros venimos aquí. Mire, yo he visto a mucha gente, porque a mí me tocaba por ser líder de servicio. Llegaban y me decían, Eduardo o hermano Eduardo, aquí está mi privilegio. ¿Cómo así? Sí, no. No, yo no, ahorita no siento que sea de Dios, no creo que sea tiempo, no quiero que, ¿qué? ¿Estás tratando de abandonar el privilegio de Dios? Me estás diciendo o me está diciendo que ya no quieres servir? Sí, hermano, es que mire, que fíjese que yo, que no sé qué, que los problemas, que la familia, siempre había algo, siempre, sí, todos tenemos excusa. Como la vez que yo una vez llegué a la casa y le digo al pastor, hasta aquí, ya no quiero nada. Yo me recuerdo que solo se dio la vuelta y se fue para el estudio. No me dijo nada. A los 15 minutos llego yo y todo avergonzado. Le digo, no, ¿sabe qué? Olvide lo que le acabo de decir. Él estaba enojado, molesto y todo lo demás. ¿Ya no quiere servir? Es la pregunta que yo hacía. ¿Ya no quiere servir a Dios? ¿Qué te ha hecho Dios? No. ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Qué le ha hecho Dios para que usted decida abandonar la carrera? Porque a muchos, durante mucho tiempo, el privilegio nos mantuvo para no irnos al mundo, porque no éramos sinceros, porque no éramos fieles. ¿A cuántos el privilegio los mantiene en la iglesia? Porque es la única forma de mantenerlos. Es la única forma. Quítele el privilegio muchas veces a alguien y se va al mundo porque es lo que está esperando. Irse al mundo. Son tan cobardes que no entregan el privilegio. Son tan cobardes que quieren decir, me quitaron el privilegio y por eso me fui al mundo. ¿A cuántos? Yo me incluyo. A mí por mucho tiempo el privilegio es el que me mantenía ahí en la iglesia porque, no, en la vida cristiana y todo lo demás. Sí, pero no nos damos cuenta aquí. Entonces, de que queremos abandonar la carrera. Ese es un peligro. Es un peligro enorme. Abandonar la carrera es un peligro enorme. Entonces, pide volver a Dios. Oiga, poder regresar como antes, pero no del lugar donde se desvió. Él tenía que recuperar. Ahora, ¿por qué David no pidió volver en el momento que se desvió? Porque él anteriormente ya había empezado a descender en su carrera. ¿Cuántos hemos seguido avanzando en la carrera sin ánimo, sin esfuerzo, sin deseo? Y estamos en el Evangelio porque pues sí, no nos queda de otra. La familia, los hijos, los hermanos, etcétera, todo el mundo se va a dar cuenta. ¿En qué momento nosotros dejamos de correr con deseo? ¿En qué momento nosotros dejamos de correr como ofrenda de olor grato y fragante? Y uno avanza. Claro, uno pasan los años, pero probablemente hace 2, 3 años yo dejé y cambié mi corazón. Hace 2, 3 años dejé de correr con un olor, con un corazón con un corazón como una ofrenda para Dios. Ahí, hace 3 años lo dejé. Y todo este tiempo ha sido una adoración, un servicio en vano, vacío y todo lo demás. ¿En qué momento hemos dejado de correr con el deseo de ser una ofrenda para Dios? Entonces David pide regresar como antes. Si le tocaba volver al punto de partida o donde fuera. Pero ese es restitúyeme, devuélveme. Vuélveme el gozo de tu salvación. Es restitúyeme al punto de partida. Si es necesario volver a comenzar de cero, no me importa. Pero la diferencia es que iba a estar cerca otra vez de Dios. Para David eso era lo de menos. ¿Dónde? Lo único que quería era volver. Vuelvo otra vez a lo mismo con el ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué quería el hijo pródigo? Regresar. ¿Cómo? No importaba.
que hoy te va a tocar ir a limpiar y vas a dormir. No importa, estoy dentro de la casa del Padre. Estoy bajo la autoridad del Padre. Ahora, muchos pediríamos volver de donde nos alejamos. Y en algunos casos sería imposible. Por solo el hecho de que nos permitan regresar es suficiente para estar agradecidos. Cuando yo me voy de una empresa y renuncio y me voy y todo lo demás, y después estoy en necesidad, a no tener trabajo, debería estar agradecido que me dieran cualquier posición. Pero el trabajo secular no es igual que el caminar de Dios. Y es que muchas veces nosotros confundimos el caminar con Dios como que fuera como el trabajo secular. Ah, no, es que ahí donde me quedé, va, aquí vengo. Aquí vengo. Miren, en algunas ocasiones también vi algo. Muchos dejaban un liderazgo. Y después que los problemas y después que las situaciones se habían calmado, querían regresar otra vez al liderazgo. Y lo que sucedía esto, que aquel que dejaba un liderazgo ya no quería volver a servir en la iglesia, porque no quería estar debajo de aquel a quien formó probablemente. Porque cuánto líder ha formado a tanto servidor que cuando ellos se han quitado, surgen como líderes, dejan de ser servidores y pasan a ser como líderes. Pero cuando estos entienden, oigan, y no lo entienden por completo, pero cuando entienden, no, tengo que regresar a la iglesia. Hermano pastor, vengo aquí porque me dé otra vez el liderazgo. No, hermano, si usted quiere ahora volver a servir a Dios, mire, aquí está la escoba, o ahí están los baños sucios. No, hermano, pero yo ya era líder. Sí, pero usted lo tiró. Ahora, devuélveme el gozo de tu salvación. Era un camino conocido para David. Porque nosotros después de estar varios años en el Evangelio, se vuelve un camino conocido para nosotros. No es un camino desconocido. Entonces el caminar en Dios no es un camino desconocido para el creyente. Es cierto, oiga, no es un camino fácil porque no ha sido fácil hasta el día de hoy. Y lo repito, el caminar en el Señor no es para cobardes. Si usted quiere caminar en el Señor, entiende una cosa, que cobardes, así le dijo el Señor con Gedeón, los que tengan temor, regrésense. Los que tengan miedo, váyanse. Aquí no necesitamos cobardes. Pero después de que nos hemos alejado de Dios, entendemos que no hay mejor lugar que estar en el Señor. Mire, cuando uno ha despreciado un servicio, un caminar a Dios, estoy poniendo ahorita el ejemplo como el servicio, pero porque normalmente es como para poder poner el ejemplo. Pero cuando uno ha despreciado el servicio a Dios y se va al mundo, y probablemente no es que literalmente uno se vaya al mundo, pero le importa poco y empieza a vivir su vida y empieza a entender de que su vida es vacía, uno entiende, aquel que, qué misericordia, ¿verdad? Que entiende que no puede vivir sin servirle a Dios, porque no hay mejor cosa que servirle a Dios. Ahora, muchas veces nosotros debemos de pasar por esto para que entendamos lo que tenemos. No, es que yo tengo un privilegio pequeño. Sí, pero es un privilegio, es un servicio. No, es que mire, es que, ¿sabe qué? A mí me toca parquear los carros, decirle a la gente, sí, pero es un privilegio, le está sirviendo a Dios. ¿Cuántas personas no han despreciado el hecho de estar en una puerta? Es una bendición y es una responsabilidad muy grande. Así se ve desde el servicio. ¿A quién se pone en la puerta? ¿A quién se pone a recibir a alguien? Bueno, me estoy metiendo en el servicio que no tiene nada que ver, pero ¿por qué? Porque es la primera impresión que va a tener alguien cuando venga. Bueno, entremos, sigamos. Entonces, ¿qué significa el dejar la carrera o el abandonar la carrera? Es un retroceso. Porque yo dejé la carrera, no
me estanqué. Y entonces es un retroceso espiritual. Oiga, un retroceso no es un estancamiento, porque el estancamiento llegó primero. Cuando yo empiezo a menguar, perdón, no a menguar, sino que cuando yo empiezo a alejarme de la comunicación de Dios, empieza un estancamiento en mi vida. Y el estancamiento es el que me lleva a mí a abandonar el caminar en Dios. Entonces, el retroceso primero es espiritual y muchas veces también viene a darse algo emocional y de ahí muchas veces viene en físico. ¿Por qué? Porque ataca todo. El retroceso, el dejar los caminos de Dios nos va a afectar en todo. No es que solo en lo espiritual y no. Lo va a afectar en lo emocional y lo va a afectar espiritual. Entonces, el retroceso es peor que el estancamiento, porque cuando yo estoy estancado, por lo menos estoy en el camino. Amén. Estoy estancado y estoy en este punto y no me muevo. Pero cuando empieza el retroceso, amén, empiezo a retroceder en todas las cosas que yo he hecho. Es peor. En el estancamiento no avanzo. Sí, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. En un estancamiento no avanzamos, pero en ningún momento retrocedemos, estado estancados. Cuando llega un momento en que no sabemos qué decisión tomar, si dejo el caminar, si dejo el servicio y si esto vale la pena, eso es estar estancado en el Señor. Eso es tener un estancamiento, pero en el retroceso hace que todo el proceso no solo llegue al punto de partida. Por eso expliqué al principio cuál era el punto de partida, ¿verdad? Cuando hemos cambiado nuestra vida y estamos listos como para poder servir. No, sino que retrocedemos más allá del punto de partida y corremos el riesgo de regresar de donde fuimos sacados. Entonces el peligro de aquel que abandona la carrera no es que va a llegar al punto de partida, no es que va a tener la oportunidad para empezar otra vez de cero. No, es peor. ¿Por qué? Porque probablemente llegue de donde fue sacado. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando una casa es limpiada, oiga el peligro, y retrocede, dice que 7 veces más. Es que muchas veces el creyente, yo hablo en general, el creyente ve el evangelio como algo... bueno, no, es algo llevadero y todo lo demás, y muchas veces pareciera un evangelio light, un evangelio suave, tranquilo, cómodo. No, es de preocuparnos cada día de nuestra vida. ¿Estoy avanzando? ¿Estoy estancado? ¿O ya estoy en retroceso? Porque voy a pasar del punto de partida. Es un decrecimiento para nuestra vida, que nuestra fuente se seque. Se nota. Ahora, ¿cómo se nota en mi estancamiento y en mi retroceso? Bueno, se nota en nuestra comunión con Dios. Disminuye nuestra oración, disminuye nuestro canto, disminuye nuestra lectura. A la hora de adorar, a la hora de servirle a Dios, empezamos a quedar sin nada y empieza a haber ese vacío, ese sí. Y llega un momento en que vamos perdiendo todo. Vamos perdiendo todo. Cuando llega un momento en que ya no tengo yo deseo de levantar mis manos, cuando yo no tengo un deseo de orar, cuando a mí el leer la palabra no me llama la atención, cuando yo prefiero otra cosa que escuchar una prédica, cuando etcétera, viene a mostrarse todo esto. Se nota en nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está nuestra comunión? Entonces, ¿qué le habrá pasado a David? ¿En qué momento él dejó de hacer todo lo que hacía? Y por eso dice: restitúyeme, devuélveme, porque retrocedí. No me estanqué, ya estaba estancado. Cuando él pecó, ya estaba estancado. Y entonces empezó. ¿A dónde llegó David? A hacer cosas que nunca había hecho. Significa que él llegó a estar en una condición diferente. Entonces, oiga, en el retroceso podemos volver a nuestra confianza, la humana. Aquí me estoy refiriendo a las cosas humanas, no a lo espiritual.
a nuestras fuerzas o capacidades, también corremos el riesgo de volver a nuestros dioses anteriores. Porque en Ruth 1:15 viene Noemí y le dice a Ruth: hija mía, tu hermana, tu cuñada se acaba de regresar a su pueblo y a sus dioses. Fue bien claro Noemí lo que le estaba diciendo. Se regresó a su pueblo. Se regresó con la gente con la que se ha criado. Deja de estar bajo mi cobertura o deja de estar bajo la cobertura de este hogar que era cristiano, y ella se regresa ¿a dónde? A su pueblo, a sus costumbres, a sus carnavales. ¿A qué? A adorar a sus dioses. ¿Cuánto tiempo había estado? Mire, y eso es muy impresionante. ¿Cuánto tiempo? Vemos a una Orfa y vemos a una Ruth, dos mujeres. Estuvieron bajo la casa o en un hogar cristiano, bajo, si podemos hablar, dentro de lo que cabe, lo que era el Elimelech. Porque, ¿qué le podemos pedir a Elimelech? Pero estuvieron. Ahora, ¿qué habrá entendido Ruth? ¿Qué habrá entendido Ruth para decir: no, Noemí, no te dejo, porque tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú vayas yo iré? Entonces, ¿qué diferencia? ¿Qué habrá visto? ¿Qué habrá comprendido Ruth para decir: no, este es el camino correcto? Y entonces tanto Orfa como Ruth tuvieron la misma oportunidad. Porque a las dos les dijo Noemí: regrésense, yo no puedo dar más hijos, de aquí que vuelva a dar hijos otra vez, es imposible. Y entonces, ¿qué conoció Orfa? ¿Qué conoció ella? ¿Qué había comprendido en todo este tiempo? Nada. Y así le pasa muchas veces al creyente. Somos creyentes, somos servidores, somos líderes y predicamos muchos, y muchas veces nos comportamos como Orfa. Ha pasado mucho tiempo y nosotros no llegamos a comprender que el camino correcto es seguir a Dios. ¿Y quién fue Ruth? Fue la abuela de este hombre que estamos estudiando, o la bisabuela, ¿verdad? De este hombre. Y quedó en la genealogía. Y Dios ocupó una moabita. Dos tipos de mujeres, y una decidió regresarse a su pueblo. Así somos muchas veces. Entonces, el retroceso nos puede llevar a lo peor, y es regresar a nuestros dioses anteriores. Un peligro mayor de retroceder es desaparecer. Porque el que retrocede, muchas veces nosotros no sabemos qué se hizo a alguien que dejó el caminar de Dios, probablemente 5 o 10 años, y uno dice: desapareció, a saber qué se hizo. Y muchas veces viene la noticia, ¿verdad? Que, bueno. Ahora, ¿qué estaba? Bueno, a saber de cuántos nos hemos acordado, ¿verdad? David tenía temor de no volver una vez más a la presencia de Dios. Amén. No sé si me he dado a entender lo que es esto, devuélveme. Es decir, el hecho de corremos un peligro, administremos nuestra vida, porque vamos en una carrera. Y lo primero que va a suceder es el estancamiento. Lo primero es que disminuye la velocidad. Y cuando disminuye nuestra fuerza, viene el estancamiento. Porque mientras yo voy dando un paso, aunque sea pequeño, pero voy avanzando. Pero cuando me detengo, es el peligro. Y es peor, porque mientras yo estoy estancado, estoy en el camino. Hay una salvación, hay una oportunidad, sigue. Pero si yo empiezo a retroceder, bueno, el perder la comunión con Dios nos lleva primero a cesar nuestra relación con Él. Y esto nos lleva al desvarío. Oiga, esto está hablando de la mente, al desvarío y destrucción de nuestras vidas. Porque empezamos a pensar como pensábamos antes. Porque empezamos a pensar incorrectamente. ¿Dónde? Donde nuestro corazón nos engaña. Engañoso es el corazón, más que cualquier cosa. Entonces, dejar de seguir a Dios, ¿qué significa? ¿Qué significa retroceder? Volver al pecado, a un estilo de vida antiguo, costumbres, pensamientos, hábitos, etc.
Amén. Entonces, ¿a qué conclusión llegó David? Bueno, de que quería volver a hacer una ofrenda de olor grato delante de Dios. David dejó de seguirle a Dios, abandonó la carrera y ahora querría regresar a su camino, a su lado. Ahora, ¿qué dice Salmos 84:10? Dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ok, pero la segunda parte dice que preferiría estar a la puerta del templo, a la puerta que fuera del templo. Oiga, era, si no me permites volver a ser un sacerdote, pero que me permitas estar a la puerta del templo, porque estando a la puerta del templo, estoy en el templo. ¿Cómo se habrá sentido David en este momento? Porque es específicamente en este momento. Si él no volvía a hacer sacrificio delante de Dios. Porque David no era levita, pero Dios le permitió a él que le hiciera sacrificio. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si llegáramos? Esto es un supuesto, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros de llegar a ese punto en el cual creyéramos que no tuviéramos la oportunidad otra vez de sentir la presencia de Dios? Es para espantarse. Entonces, eso nos debe de ayudar a entender de que tenemos que examinar nuestro corazón para ver cómo estamos corriendo, para no alejarnos de Dios. Ahora, David estaba dispuesto a volverse del pecado, es decir, retroceder del pecado. Él había retrocedido en el camino de Dios y se había llegado al pecado, en el cual se convirtió en un adúltero, en un asesino, bueno, muchas cosas. Entonces, para poder regresar a la presencia de Dios, es imprescindible volvernos del pecado que nos separó. ¿Qué estaba diciendo en este caso David? ¿Qué sucedía cuando el sacerdote no era limpio y entraba en la presencia de Dios? Moría. Entonces, ¿usted cree que David tenía la excepción con el arca de Dios? No, no tenía la excepción. Él sabía que en riesgo estaba su vida, así como nosotros sabemos ahora el riesgo que corremos queriendo jugar con la presencia de Dios. Entonces, para poder regresar a la presencia de Dios es imprescindible, es decir, no hay otra manera que dejar nuestra vida de pecado. Es necesario volvernos a convertir a Dios. ¿Por qué? Porque es probable que no hayamos tenido un nuevo nacimiento genuino. Ahora, termino con esto. Yo creo que me ponga atención. Cuando tenemos todo y nos descuidamos, primero, no pensamos en lo que podemos perder o en todo lo que podemos perder. Y nunca pensamos de que existe la posibilidad de nunca regresar. No, es que yo estoy confiado en que yo soy escogido y yo soy salvo. No, entonces mire, ¿sabe qué? Preocúpese, cuide su vida, porque aquel que piense que está firme, cuídese más. Segundo, hasta que perdemos todo. ¿Y todo qué es? No, que yo perdí No, la presencia de Dios. Porque si usted y yo perdemos la presencia de Dios, eso nos va a llevar a perder todo lo demás. Entonces lo perdí todo. Si se queda a cero mi cuenta de banco y no tengo trabajo,
Yo en el momento perdí todo el dinero que tenía, ¿verdad? Pero ¿eso a qué me va a llevar? ¿A qué me van a quitar la casa? ¿A qué me van a quitar el carro? ¿A qué me van a quitar todo? Lo voy a perder todo. No, pero es que mire, yo solo el dinero, sí, pero debes todo lo demás. Y ese dinero en la cuenta te mantenía todo lo demás. Entonces lo mismo es, el que pierde al Señor, lo pierde todo. Porque no teniéndolo a Él, nada va a ser estable en su vida. Entonces, hasta que perdemos todo, nos damos cuenta de lo que hemos alcanzado. Y que en el Señor no ha sido simple, porque qué difícil ha sido el caminar aún dentro de Dios. No es fácil. No es fácil refrenar nuestra vida, no es fácil cambiar nuestra vida, no es fácil. Entonces, no es que de la noche a la mañana se recupera todo, porque así es. Cuando nosotros estábamos pequeños y hacíamos algo mal, nosotros esperamos al día siguiente y llegamos donde nuestro papá y le hacíamos un abrazo, un cariño y que papá perdóname y muchas veces nosotros nos levantamos como que todo había sido normal, como que nada había pasado. No es así. No es que de la noche a la mañana yo voy a recuperar todo lo que perdí. No es así. Hay un proceso. Es por eso que lo que tocábamos el jueves pasado, es por eso que debemos administrar nuestras vidas para no perder primero a Dios. Porque si usted y yo perdemos a Dios, si usted y yo dejamos la carrera, abandonamos la carrera, si usted y yo retrocedemos, entendamos que lo vamos a perder todo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Examinar nuestras vidas, ver cómo estamos. Estamos estancados. Decirle, dame fuerza, Señor. Quiero avanzar. Estoy cansado, estoy caminando, pero estoy cansado y ya no aguanto. Y las dificultades están. Señor, ayúdame, porque lo que no quiero hacer es perderte a ti. Porque si te pierdo a ti, Señor, voy a perder todo. Por eso David decía, restituye lo que yo perdí. Devuélveme al Salvador. Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué es el gozo de la salvación? Es saber que un día todo lo humano se va a acabar. Todos nuestros problemas van a tener un fin. Todas nuestras enfermedades se van a acabar. Y que un día vamos a regresar a la casa de Dios. Y que allá cuando estemos con Él no va a pasar nada. Y que esa es nuestra esperanza. Entonces, ¿qué es el gozo de la salvación? De que cada día nos podamos mantener. De que cada día, sin importar lo que venga, nosotros podamos decir, Señor, me tomo de tu mano. Señor, me tomo más de ti. Señor, no te quiero abandonar. Y así, y así, y así. Para que cuando tú vengas o tú me llames, vivir con Él. ¿Qué anhelaba David? Y a la casa de Jehová volveré por largos días. ¿Qué debemos de anhelar nosotros? No solo aquí, sino lo que nos espera allá, que es mejor. Entonces, examinemos nuestra vida. Porque todos corremos el riesgo de dejar la carrera. Y eso es muy peligroso. Amén. Gracias, Padre. Señor, gracias. Porque estamos aquí. ¿En qué condición cada uno sabe? Y tú la sabes, tú conoces nuestro corazón. Si hay alguien que está pensando en dejar, deténgase por un momento y analice. ¿Está dispuesto a perder a Dios después de todas las cosas? Si hay estancamiento en nuestra vida, porque muchas veces llega un momento en que nos sentimos cansados o agobiados y nos detenemos. Señor, ayúdanos, danos aliento.
Danos nuevas fuerzas. No nos queremos detener, no queremos perder de ti. ¿Hemos disminuido nuestro paso? Nuestro paso hoy es más lento que antes. Tal vez usted no se ha detenido, sí, pero ha empezado a caminar más lento. Tal vez ya no hemos mantenido el ritmo que hemos mantenido durante estos años. Por cualquier situación, porque han habido problemas, porque han habido circunstancias, aflicciones en nuestra vida que nos han tal vez desmotivado. Han menguado nuestras fuerzas. Señor, devuélvenos el gozo. Devuélvenos esa alegría con la cual corríamos. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿En quién más podremos confiar nuestra vida si no solo en ti? No alejes de mí tu santa presencia, ni tu Santo Espíritu apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No alejes de mí tu santa presencia, ni tu Santo Espíritu apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí.